Buen día, compañeros. El día de hoy les hablaremos sobre la sociedad por acciones simplificadas. Mi grupo está conformado por Carlos Delgado, Joana Ramírez, Otoniel Melgarejo, Natalia Ramírez, Jason Suárez y quien les habla, Natalie Colmenares. ¿Qué son las sociedades por acciones simplificadas? La sociedad por acciones simplificadas fue creada por la Ley 1258 de 2008, además del Decreto 2020 de junio del 2009, basándose en la antigua Ley de Emprendimiento 1014 de 2006, con el fin de facilitar la apertura de compañías en Colombia a través de la eliminación de procesos y múltiples trámites. La sociedad por acciones simplificadas es una sociedad de capitales que siempre tendrá naturaleza comercial sin importar las actividades que se prevén en su objeto social. Cuenta con un carácter innovador para el derecho societario colombiano y busca estimular el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que ofrece tanto a nivel de su constitución como de su funcionamiento. Este tipo de sociedad, para los afectos tributarios, se rige por las reglas que aplican a la sociedad anónima. En otras palabras, la sociedad por acciones simplificada puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Se crean por documento privado y nace después del registro en la Cámara de Comercio. Sin embargo, si en los aportes iniciales se incluyen bienes inmuebles, la constitución debe elevarse a una escritura pública también. Requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificadas. Primero, nombre, documento, identidad, domicilio de los accionistas, ciudad o municipio donde residen, razón social o denominación de la sociedad seguida de las palabras sociedad por acciones simplificadas. Segundo, el domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. Tercero, el término de duración, si éste no fuere definido, si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. Cuarto, una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. Quinto, el capital autorizado, suscrito y pagado de clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos de estas deberán pagarse. Sexto, la forma de administración y el nombre, documento de entidad y las facultades de sus administradores, en todo caso deberá designarse cuando menos un representante legal. Pasos para constituir una sociedad por acciones simplificadas SAS. Primero, consultar el nombre en el RUES, consultar el Registro Único Empresarial y Social RUES para verificar que no exista otra empresa con el nombre que desean registrar. Segunda, toda la documentación. Los documentos necesarios para la constitución son documento privado de constitución, escritura pública, prerud, fotocopia de la cédula del representante legal, formulario único empresarial. El documento privado de escritura pública de constitución son los estatutos de la compañía donde se define la estructura de la organización. El prerud es el formulario que se diligencia en la página web de la DIAN, seleccionado la opción inscripción del RUT y luego la Cámara de Comercio. El formulario único empresarial se adquiere en la Cámara de Comercio del domicilio donde se va a constituir la sociedad. Se debe diligenciar con todos los datos de la empresa. Tercero, inscripción de la Cámara de Comercio. Luego debe ir a la Cámara de Comercio con toda la documentación y realizar el registro de las sociedades que se constituyan. Se deben matricular a la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar acordado como domicilio social y en el acto de creación se debe inscribir en el registro mercantil correspondiente. Cuarto, tramitar el RUT definido. Ahora es necesario ir a la DIAN para diligenciar el RUT definido. Para esto se necesitará la cédula del representante legal con su respectiva copia y la versión previa del registro mercantil. Quinto, tramitar el registro mercantil definido con el RUT. Podrá terminar un registro en la Cámara de Comercio y así actualizar el NID de la sociedad. Este proceso es ágil, por lo cual, al complementarlo, ya podrá solicitar la respectiva copia de su matrícula mercantil. Sexto, crear cuenta bancaria. Con la documentación debe ir a la entidad financiera con su preferencia para crear una cuenta con el nombre de la empresa dependiendo de las políticas del banco. Deberá representar diferentes documentos por la regla general. Serán el balance inicial, copia de la cédula de ciudadanía, el representante legal, RUT certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio. Así que es mejor adelantarse y tener todo listo. Séptimo, resolución de facturación y firma digital. Para solicitar la resolución
de facturación se necesitará diligenciar un formulario que puede ser descargado de la página de la DIAN, llevar la cédula del representante legal original y copia, y el registro mercantil definido. Se recomienda solicitar una vez la firma digital. Número de socios en una SAS. Una SAS puede tener cualquier número de socios, en razón a que la Ley 1258 no introdujo ningún límite a la cantidad o número de socios que se requieren para constituir una sociedad por acciones simplificadas, y el artículo primero de la ley se limita a señalar que la sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes, de manera que se puede constituir con un solo socio o tantos como quieran quienes la conformen. Capital en las sociedades por acciones simplificadas. El capital de estas está conformado por acciones de igual valor que no pueden ser negociadas en el mercado de valores o bolsa de valores, como es el caso de las sociedades anónimas. No existe un capital mínimo ni máximo para constituir una sociedad por acción simplificada, así que esta dependerá de cada caso particular. Suscripción y pago del capital en una sociedad por acciones simplificadas. La suscripción y pago del capital de la sociedad por acciones simplificadas se puede hacer en la forma en que lo acuerden quienes la constituyen, ya que ésta no está sujeta a los límites que impone el Código de Comercio para otro tipo de sociedades. En el artículo 9 de la Ley 1258 de 2008, lo único que impone es un límite de 2 años de plazo para el pago de las acciones, de manera que los socios tienen amplia libertad para acordar la suscripción y pago de sus acciones. Sociedad por acciones simplificadas. Ventajas. La principal ventaja que tiene la sociedad por acciones simplificadas es que este tipo de asociación es más flexible, ya que permite a los emprendedores simplificar trámites y comenzar un proyecto con bajo presupuesto. Otras ventajas que tiene son: 1. Una persona natural con actitud emprendedora puede construir una empresa con el objetivo de darle más credibilidad a su negocio. 2. El empresario no se ve obligado a crear la junta directiva ni tampoco a cumplir ciertos requisitos como la pluralidad de socios. 3. Permite a los empresarios escoger las normas societarias que más convenga a sus intereses. 4. Mayor facilidad para contar con apoyo de fondos de capital de riesgo y capital semilla. 5. Es posible diferir el pago del capital hasta por un plazo máximo de 2 años sin que se exija una cuota o porcentaje específico mínimo inicial. Sexto, existe libertad para que la sociedad establezca las condiciones y proporciones en que se realice el pago del capital. Séptimo, en caso de que una asociación por acciones simplificada sea liquidada, los accionistas solo responderán a los acreedores por el monto de los soportes que se iniciaron cuando la crearon. Desventajas. Respecto a las desventajas de la sociedad por acciones simplificadas, la mayoría de ellas está relacionada con algunas desprolijidades legales. En particular, el gran tema de debate es el de la normativa aplicada a la sociedad por acciones simplificadas, a la existencia de muchas lenguas legales, a la posible situación de inseguridad jurídica que puede llegar a darse en aspectos controvertidos entre las normas que suplementariamente las regulan, y a la existencia de pocas normas de orden público en el articulado. La Ley 27.349 de apoyo al capital emprendedor, que regula la asociación por acciones simplificadas, no modifica la Ley 19.550, sino que se trata de una ley independiente y específica que instituye un nuevo tipo societario por fuera de la Ley General de Sociedades. La Ley 19.550 establece un número clause respecto a los tipos societarios
que se encuentran previstos en nuestra legislación. Es la tipicidad establecida en el artículo 1 de la LGS. Ello implica que cualquier estructura societaria que se encuentra fuera de esta tipología estaría comprendida dentro de la sección 4. Es por ello que parte de la doctrina nacional cree que el texto de la ley redactado como está no genera verdaderas facilidades a los pequeños emprendedores y con la sanción de la ley 26.831 que incorporó a las asociaciones atípicas no genera mayores ventajas. En el artículo 33 de la ley 27.349 crea la sociedad por acciones simplificadas como un nuevo tipo societario, con el alcance y características previstas en esta ley, declarando que la aplicación de la ley 19.550 tiene dos condiciones: a. Ser supletoria; b. Conciliarse la solución con la ley de asociaciones por acciones simplificadas. Reflexión. Creemos que en un mediano plazo se producirá una fuerte migración de gran parte del empresariado a este nuevo tipo societario por las claras ventajas que se ofrece, justamente al no establecer un monto máximo del capital requerido para conformar una asociación por acciones simplificadas. Sociedad por acciones simplificadas SAS. Características. Las principales características de la sociedad por acciones simplificadas son: primera, puede ser unipersonal o puede estar constituida por varios accionistas. 2. Se constituye por documento privado donde consta nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 3. Su término de duración es indefinido. 4. El objeto social puede ser indeterminado para realizar cualquier actividad lícita. 5. Se limita la responsabilidad de los accionistas solo hasta el límite de sus aportes, sin importar la causa de la obligación laboral o la fiscal. 6. Cuenta con voto múltiple. 7. Existe libertad de organización. 8. La revisoría fiscal o la junta directiva no son obligatorias, lo que se constituye en un ahorro. 9. El costo de la constitución de una compañía SAS depende del capital suscrito y activos. 10. Este tipo de sociedad puede emitir cualquiera de las siguientes acciones: acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago. Restricción en la negociación de acciones en la sociedad por acciones simplificadas. Ya señalamos que las acciones de las sociedades por acciones simplificadas no se pueden negociar en bolsa, pero además el artículo 13 de la Ley 1258 prevé que los socios pueden incluir una serie de restricciones en la negociabilidad de las acciones. En los estatutos podrá estipularse la prohibición de negociar las acciones emitidas por la sociedad o alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda de un término de 10 años contados a partir de su emisión. Este término solo podrá ser prorrogado por periodos adicionales no mayores de 10 años por voluntad unánime de la totalidad de los accionistas. Esto se hace con el fin de cerrar la sociedad como sucede en una sociedad de personas, restricción que dependerá solamente de la voluntad de cada uno de los socios. Incluso la ley permite introducir una autorización previa a la venta de cualquier acción, de modo que no puedan entrar nuevos socios sin la anuencia de la asamblea de los accionistas. Nombramiento del representante legal de la SAS. Según el artículo 26 de la Ley 1258, el representante legal de la sociedad por acciones simplificada será nombrado por la Asamblea de Accionistas, de acuerdo a lo que el estatuto considere. Los estatutos pueden fijar las funciones que desempeñará el representante legal, pero si no lo hacen, se aplica lo señalado por el artículo 26 de la Ley 1258.
A falta de estipulaciones, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprometidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. A falta de previsión estatutaria frente a la designación del representante legal, su elección le corresponderá a la asamblea o accionistas únicos. En general, el representante legal de una SAS cumplirá las funciones que regularmente cumple el representante legal de cualquier sociedad. Responsabilidad de los socios en una SAS. De acuerdo al artículo primero de la Ley 1258 de 2008, los socios de una sociedad por acciones simplificada responden hasta por el monto de sus respectivos aportes. No obstante, esa limitación de la responsabilidad al monto de los aportes desaparece si ocurren las circunstancias señaladas en el artículo 42 de la Ley 1258. Cuando se utilice la sociedad por acción simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Un recordatorio de la SAS no debe utilizarse para defraudar o perjudicar a terceros. Responsabilidad de los administradores de la SAS. Las responsabilidades de los administradores de la SAS por acciones simplificadas como el representante legal o la junta directiva serán la misma que señala la Ley 222 de 1995 para los otros tipos de sociedades. Estas responsabilidades están señaladas en el artículo 24 que modificó el artículo 200 del Código de Comercio. Esta responsabilidad se extiende a las personas naturales o jurídicas que sin querer administradores de una sociedad por acciones simplificadas se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad, incurrirán en las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los administradores, como lo señala el parágrafo único del artículo 27 de la Ley 1258. Disolución y liquidación de la sociedad por acciones simplificadas. El artículo 34 de la Ley 1258 señala los casos y causales que permiten la disolución y liquidación de una SAS. Primero, por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos de que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. Segundo, por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. Tercero, por la iniciación del trámite de liquidación judicial. Cuarto, por las causales previstas en los estatutos. Quinto, por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único. Sexto, por orden de autoridad competente. Y séptimo, por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. El artículo 35 de la Ley 1258 de 2008 contempla la posibilidad de que algunas causales de disolución y liquidación sean inervadas, por lo que otorga un plazo de 6 meses y de 18 meses si la causal de disolución obedece a la pérdida de capital.